pero no lo podía escribir. Tenía el pasaje, sabía cuál era el pasaje que debía de compartirles. Y le digo al pastor, no sé qué compartirles, no sé. Hasta que ayer en la mesa me dijo algo y dije, bueno, es el Espíritu Santo que está trabajando conmigo. En 3 horas, familia, pude armar el mensaje. Así que le doy gracias al Señor y espero que así como el Señor trabajó conmigo en esas 3 horas y obviamente en las horas anteriores, porque le pedí al Señor en la oración que por favor me revele su palabra, porque los que por ahí nos paramos de este lado a querer compartir un mensaje, le pedimos al Señor que primeramente trabaje con nosotros, porque no podemos compartir algo que no vivimos, ¿verdad? Entonces, le doy gracias al Señor por eso primeramente. Como bien saben, el sábado el pastor comenzó enseñándonos sobre la marca distintiva del reino, que es la adoración. Y esta semana que finalizo yo, dice adoración que involucra toda la vida. Algo que me llevó a preguntarme, ¿qué es adoración? Cada uno de ustedes lleva la adoración a solamente al canto, ¿verdad? ¿No les ha pasado que cuando decimos vamos a adorar es solamente cantar? Y la verdad es que adoración es mucho más profundo que solo cantar. Adoración se involucra toda una vida 24/7. Eso es adoración. Una vez que Cristo se revela a nosotros, podemos saber que adoración es mucho más que cantar. Es un estado donde Cristo nos posiciona en un lugar para que solamente le adoremos. El pastor nos enseñaba que adoración es obediencia al Padre. Es obediencia al Padre. Es poder obedecer al Señor en cuanto a ese estado de adoración que Él nos posicionó. La adoración es y será el transporte que nos conecta con el Padre. La adoración es esa unión que nos lleva a nosotros a estar continuamente conectados con el Padre. Porque así como hemos aprendido, nosotros estamos conectados con Dios las 24 horas del día. No solamente cuando nos arrodillamos a orar o ponemos música en casa. Nosotros estamos conectados y adoramos al Señor todo el tiempo. Y eso es la adoración, es ese transporte que nos conecta a nosotros con el corazón del Padre. Entonces, por medio de ella, por medio de la oración, de la adoración, podemos conocer lo que el Padre está queriendo para nosotros. ¿Ustedes se preguntaron en un momento de sus vidas qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Llegaron a esa pregunta de decir, Dios, ¿qué querés para mi vida? ¿Qué querés para mi familia? Yo necesito saber qué es lo que vos estás queriendo para mí. Por medio de la adoración surgen esas preguntas. ¿Saben cuál es la distinción entre lo que es adoración y lo que no es adoración? ¿Saben qué es lo que separa lo que es la adoración y lo que no es la adoración? La cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo hizo una separación y nos enseñó qué es lo que verdaderamente se adora. Antes de la cruz adorábamos algo externo, pero después de la cruz aprendimos a adorar algo interno que nos gobierna en nosotros. Porque Cristo está en ustedes, Cristo habita en su corazón y Cristo gobierna su corazón. Entonces, por medio de ese gobierno es donde la adoración es interna. Amén. Les quiero hacer una pregunta y que puedan ser sinceros con el Señor. La adoración funciona en nosotros para que podamos verdaderamente conocer la voluntad de Dios. Sin adoración es poco probable que conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, una de las preguntas que quiero hacerles en esta noche, ¿por cuál motivo te estás presentando a adorar a Dios?
por cuál motivo adoras a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual estás adorando en este tiempo? Y seguramente cada uno tendrá su respuesta. Los motivos van a ser muchos. Cada uno tiene su motivo personal en cuanto a por qué adora al Señor. Pero hay uno que es fundamental, que todos lo deberíamos de tener y todos los deberíamos también de disfrutar, que es fundamental adorar a Dios para poder conocerlo más. Sin adoración no podemos conocer lo que verdaderamente Dios está queriendo para nosotros. Es necesario que nuestro motivo sea adorarlo a Dios para conocer lo que Él quiere para mi vida, lo que Él quiere para mi familia, lo que Él quiere para mi matrimonio. Es fundamental que nuestro único motivo sea ese. Si nos presentamos a adorar al Señor las 24 horas del día, que sea solo para conocerlo. Amén. Y cuando Él se revela a nosotros, nos da a conocer su voluntad. Cuando Él se da a conocer a nosotros y se revela a nosotros, Él automáticamente pone un stop en nosotros. Pone una pausa para que podamos rever todo lo que estamos haciendo. Cuando Cristo se revela en nuestros corazones, hay un antes y un después en nosotros. Porque la revelación lo que genera en nosotros es pararnos y decir, o vivo como Dios está queriendo que viva, o vivo como yo estoy queriendo vivir. Entonces lo que genera la adoración en nosotros es que nos enseña a vivir como el Padre está queriendo que vivamos. Ese stop en nuestras vidas nos enseña a reevaluar y analizar con sinceridad cómo estamos viviendo en esta temporada. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene un peso en nosotros, porque hay una generación tras de nosotros. No solamente, siempre me gusta decir en los mensajes que no somos nosotros, sino que hay una generación atrás de nosotros. Hay una generación que espera ver cómo nosotros adoramos al Padre. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer un stop y decir, yo quiero que mi generación adore al Padre como yo estoy adorando. Necesitamos traer a nuestra generación una trascendencia que sea del cielo y no lo terrenal que estemos viviendo. La pregunta más bien sería en este tiempo, ¿qué es lo que nos está demandando? La pregunta es, ¿mi vida está involucrando al Señor? ¿Mi vida, esta adoración, está involucrando al Señor? Porque ahí es cuando te tienes que preguntar en los quehaceres de la vida si realmente Dios está gobernando en ese entorno. Y ahí es cuando nosotros involucramos a Dios. Ahí es cuando involucramos al Padre y su voluntad. Eso es la adoración, permitirle que Dios gobierne en todas las áreas de nuestras vidas. Mi vida está involucrando la adoración, o la adoración gobierna mi vida. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. ¿Hay algo en nosotros que nos está estorbando para adorar a Dios? Cada uno de nosotros sabe cuál es el estorbo en nuestro corazón que hemos generado nosotros, porque los estorbos los generamos nosotros. Dios solamente nos revela cuál es ese estorbo para que realmente decidamos si seguir viviendo con ese estorbo o seguir para hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y le dice que venga el reino para que se haga su voluntad, ahí es cuando podemos ver esa intercesión que Jesús les está enseñando de hacer visible la adoración. Porque necesitamos una adoración que sea eterna. La adoración realmente es eterna. Pero a veces nosotros la llevamos a la adoración, a lo terrenal, a lo circunstancial que estemos viviendo.
Pero cuando Jesús les enseña a decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que le está queriendo dar a entender a sus discípulos es que la adoración debe de gobernar todo ámbito en donde nosotros nos movemos. Porque el reino es una marca distintiva donde el gobierno tiene que ser notorio. Donde quiera que nosotros vayamos, donde nuestros pies pisen, debemos de establecer el gobierno y la adoración del cielo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. La adoración debe ser nuestro comienzo y nuestro fin, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Al decir estas palabras todo el tiempo y de estar recordando que Él tiene el poder, que Él es el gobierno, que Él es la gloria, estamos haciendo a Dios como nuestro Señor, como nuestro dueño. No estamos edificando nuestra propia casa. No somos de los que edifican la casa en la arena, somos los que edifican la casa en la roca. No estamos edificando nuestros problemas. Estamos edificando el reino de Dios en nuestras casas. Estamos edificando el reino de Dios en nuestras casas. Necesitamos sacar de nuestros pensamientos o de nuestras acciones nuestras fuerzas. Porque con nuestras fuerzas no vamos a llegar a nada. Con nuestras fuerzas nos vamos a llegar a que la adoración sea en nosotros como debe ser. Necesitamos rendir todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones al gobierno de Dios. Porque ahí es cuando el reino, ahí es cuando la gloria y el poder de Dios son vistos en nosotros. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás debe quedar en un plano secundario. Es más, en el último término de nosotros, no necesitamos otra cosa que solamente adorar a Dios. Tus problemas no te tienen que llevar a adorarlo a Él, sino que la adoración tiene que ser primera para que esos problemas que estás viviendo se rindan a esa adoración. Es importante llevar una vida de oración 24/7. Es una vida completa, es una vida que se involucra. No es un tiempo donde le entregamos a Dios un ratito en casa, sino que es de continuo, en donde estamos, en el trabajo, los chicos en la escuela, en donde estemos. Es una vida completa de adoración. Una vida de adoración en lo bueno y en lo malo que nos suceda. La adoración es mucho más allá de nuestro estado emocional. Trasciende todo. La adoración trasciende todo porque no solamente adoramos a Dios cuando nos va mal. Necesitamos adorarlo a Dios fuera de lo bueno y lo malo que vivamos en esta tierra. Necesitamos adorarlo a Dios mucho más allá, porque cuando lo convertimos a Él como gobierno en nosotros, la adoración es genuina. Involucrar nuestra vida en un estado de adoración es una decisión del corazón. Necesitamos entrar a ese estado de adoración continua, aunque mi realidad sea contraria. Aunque tu realidad hoy te está hablando todo lo contrario de lo que realmente Dios quiere para tu vida. Ahí, cuando tu realidad te está diciendo todo lo contrario, ahí es donde te tienes que posicionar y determinarte a adorarlo en todo momento. Necesitamos entrar en un estado de adoración continua. Quiero ir al pasaje central, Mateos 14:22. Mateos 14:22 dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Diga conmigo, entrar en la barca. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que Él despedía a la multitud. Cristo mismo nos hizo entrar en un estado de adoración. Cristo mismo nos llevó a un lugar llamado adoración. Fíjense en que los hizo entrar en la barca. Cristo nos lleva a las profundidades de la adoración. Cuando entramos a un lugar hermoso, ¿no les pasa que es difícil salir de ahí? ¿No les pasa que entran a un lugar que les llama la atención, es hermoso a su parecer y es difícil salir de ese ambiente? Es difícil, pero la adoración es lo que genera en nosotros. Cuando realmente nos sumergimos a la adoración, lo que genera ese ambiente en nosotros es no querer salir de ahí. Eso es lo que genera la adoración en nosotros. Es una barca donde nos enseña a navegar en el mar. La adoración es como esa barca que nos lleva a las profundidades. Nosotros somos quienes decidimos si queremos entrar en ese estado. Las decisiones las tomamos nosotros, porque Dios ya tuvo suficiente en darnos a Cristo. Ya Cristo murió por todos nosotros, ahora nos toca a nosotros decidir vivir en Dios, vivir en Cristo. Ya a Dios no le toca esa responsabilidad. Lo saben, ¿no? Saben que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros determinarnos y decidirnos servirle a Dios y adorarle en todo momento. El verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y miren lo que dice el verso 24. Y ya la barca estaba en medio de la mar. ¿Dónde estaba la barca? En medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué les pasó a los discípulos? Se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y la barca estaba en medio de la mar. ¿Saben que es necesario que nuestra vida sea llevada en medio de un proceso? Es necesario que nuestra vida sea azotada. Es necesario que vengan personas o vengan situaciones a decirnos lo contrario de lo que nosotros estamos creyendo. Es necesario pasar por ese momento. Es necesario, ¿saben por qué? Porque ahí sabemos si verdaderamente somos adoradores en espíritu y en verdad. En ese momento, en el medio del mar, en el medio de los azotes, en donde el viento está siendo contrario a mi realidad espiritual, ahí es donde verdaderamente somos posicionados en espíritu y en verdad, de saber si estamos adorando como corresponde. Los problemas, las circunstancias feas que vivamos, solo están ahí para que podamos crecer en Cristo y verdaderamente ser lo que Dios espera de nosotros. Diga conmigo en esta noche: aunque me azoten, aunque se posicionen en contra mío, mi corazón seguirá adorando al Padre. Créalo. No lo repita porque le estoy diciendo, sino créalo. Que aunque vivamos todo lo que vivamos, mi corazón seguirá adorando al Padre. Permanecemos fiel porque aquel que me hizo entrar en la barca es el mismo que me sostendrá en medio del mar. Aquel que me hizo entrar en la barca es el mismo que me va a hacer sostener en medio de los procesos. Pero eso se cree. Se cree para adorarlo. Porque aunque esté pasando todo lo que esté pasando, sé que tengo que seguir adorando a mi Padre.
Nuestra realidad de fe es la que impactará a todas esas personas que vengan a nosotros y nos digan, ¿cómo estás viviendo esta situación? Pero mirá cómo estás gozosa. Y ahí le tenemos que decir, porque el que me está metiendo en la barca, el que me está haciendo vivir estos procesos, es el mismo que me está sosteniendo. Entonces esa es la respuesta que vamos a darle a esas personas. Porque cada una de esas personas están esperando de nosotros una reacción contraria a lo que Dios dijo de nosotros. Pero necesitamos demostrar a todos ellos, a esas personas que necesitan ver lo que nosotros estamos viviendo, necesitan que le mostremos cómo verdaderamente amamos, cómo perdonamos. Necesitamos mostrarle a esta generación cómo estamos amando, cómo estamos perdonando, cómo estamos abrazando, cómo nos servimos, cómo nos entregamos. Porque esa es la realidad del cielo. Nuestra realidad, el mundo, nos dice lo contrario de lo que Dios está queriendo. El mundo te enseña a no perdonar, el mundo te enseña a no amar, el mundo te enseña a no servir, el mundo te enseña que no te entregues. Pero Dios te está diciendo todo lo contrario, porque lo que hace la adoración es involucrarte en una vida completa, en una vida plena. Necesitamos hacer visible la reconciliación de Dios en la tierra. Necesitamos hacer visible en la tierra la restauración de la imagen de Dios. Necesitamos hacer visible la victoria de la cruz, porque por medio de la cruz fueron reconciliadas todas las cosas. Necesitamos que esta generación pueda vivir esa realidad de que todas las cosas son reconciliadas por medio de Cristo. Gracias, Señor. Cuando le damos lugar a Dios, cuando le damos su lugar de que Él gobierne en nosotros, se empiezan a ver evidencias. Hay evidencias en nosotros cuando le cedemos el gobierno a Dios. Es como esa mujer embarazada que todo el tiempo se está notando cómo crece ese bebé. Así es Cristo. Cuando dejamos que Él gobierne nuestros corazones, nuestras evidencias se van notando. Va creciendo Cristo y nos damos cuenta de que Cristo está creciendo. Necesitamos dejar que Cristo gobierne en nuestros corazones. Necesitamos entregarle por completo para que esas evidencias crezcan. Una vez que lo hemos recibido, una vez que hemos amado a Dios y hemos entregado nuestra vida, ahí es cuando la marca distintiva se hace visible en nosotros. La adoración genera un estado de vida muy diferente a como el mundo piensa que deberíamos ser. Cristo entra en nuestros corazones cuando nosotros confesamos esa realidad. Cristo entra en nuestros corazones por medio de esa confesión que nosotros generamos. Pero ¿saben cuándo crece Cristo en nosotros? Cuando obedecemos al Padre. Cuando obedecemos al Padre, ahí es cuando Cristo empieza a crecer. Por eso cuando te turbes, recuerda que entraste a la barca con un propósito mayor de esa situación que estás viviendo. Fíjense en que los discípulos se turbaron, porque no sabían que era Jesús quien caminaba y le agarró miedo. Pero recuerda que cuando estás turbado, recordá que entraste a la barca por un propósito mayor. No entraste a la barca para vivir la realidad que estás viviendo. Entraste para que esa realidad se someta a lo que tu adoración está expresando. El verso 27. Miren lo que le responde Jesús a los discípulos, luego que ellos le digan que tenían miedo, porque no sabían que era Él. Jesús le dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo,
tened ánimo, yo soy, no temáis. A los discípulos, quienes lo conocían a Jesús. Ten ánimo, yo soy. Qué importante es oír la voz en las situaciones que estemos viviendo. Cuán importante es saber que el yo soy gobierna nuestras vidas. Porque de esa manera no vamos a temer ante las situaciones que vivamos. Es importante reconocer la voz del Padre y decir, eres tú en mi vida. Eres tú en mi vida. Nuestra vida no puede vivir en un constante estado de ansiedad. Nuestra vida tiene que tener una adoración en donde todo ella lo absorbe. Todo lo absorbe la adoración. El estado de ansiedad que nosotros tengamos, el estado de preocupación que nosotros tengamos, no puede gobernarnos. La adoración es la que debe estar de continuo en nosotros y absorber todo lo que esta realidad externa nos está haciendo vivir. Tener temor es un sentimiento de que algo malo podría pasar y no se tienen las herramientas o la fortaleza para afrontarlo. ¿No les pasa que cuando les agarra miedo y ese temor se quedan paralizados, no saben cómo reaccionar? Así es el temor. Es un sentimiento malo que no nos genera nada en nosotros, nos paralizamos. Pero cuando sabemos que papá está trabajando a nuestro favor, a pesar de ese temor, nosotros nos abandonamos. Nos abandonamos por completo a que Él realmente siga trabajando a nuestro favor. Cuando sabemos que lo mejor para nosotros está, aun cuando nos sentimos solos, aun cuando nos sentimos abandonados, aun cuando no tenemos respuesta alguna de Dios, ahí en ese momento, una vez más necesitamos oír, yo soy. Yo soy. Necesitamos oír la voz de Dios para saber que en medio de ese proceso, para saber que en medio de ese abandono, de esa necesidad de estar acompañado, de esa respuesta que no encontramos, necesitamos saber que Él está en medio de esa situación. Estás en la barca en medio del proceso, seguro y confiando, sabiendo que Él ya perdonó todo pecado, ya sanó toda enfermedad, ya cambió la maldición en bendición, ya hizo de ese proceso o de esa circunstancia algo mucho mejor. El camino ya está hecho. Lo único que debemos de hacer nosotros es caminar mirándolo solamente a Él. Mirándolo solamente a Él, transitamos un lugar victorioso, un lugar de victoria, solamente cuando nos enfocamos en su realidad. El verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cuántos de nosotros alguna vez fuimos Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero decirles algo en esta noche. La fe y el miedo son polos opuestos. No pueden estar los dos en nosotros. O es la fe o es el miedo.
no pueden existir juntos en el mismo corazón, porque el miedo siempre va a cegar nuestros ojos a la presencia de Dios. No podemos tener miedo si verdaderamente queremos vivir una vida de fe. O vamos a creer o vamos a dudar. Y esta generación vive para creer en lo imposible. Esta generación que está aquí vive para creer en lo imposible, haciéndose posible todas las cosas por medio de Él. La fe y la duda son el polo opuesto. Necesitamos tener una vida de oración 24/7. Pero ¿saben algo que rescaté de Pedro? La valentía que él tuvo. De todos los discípulos fue el único que dijo que quería salir de la barca. Fue el único que salió de la barca. Y al salir de ahí de la barca, él se atrevió a ser diferente de los que estaban allá adentro. Cualquiera puede quedarse sentado en la barca y no arriesgarse a ir por más. Saben, hermanos, que el camino del Señor es para arriesgarse, no es para quedarse estancado. En el camino del Señor es para seguir creciendo, aun cuando los procesos son muy difíciles para nosotros. Aun cuando las circunstancias nos tapan el cuello y no nos dejan salir. Aún en medio de todo eso, nuestra vida debe rendir la adoración a Dios y atreverse y arriesgarse a ir por más en el Evangelio. No se queden estancados, no se queden estancados en vivir la realidad que están viviendo, porque Dios los creó con un propósito mayor y la realidad que estás viviendo hoy puede ser el ejemplo de la generación que tenés atrás, de decir: yo salí de esta realidad, yo salí porque Dios me fortaleció en medio del proceso. Amén. Gracias, Señor. ¿Eres como Pedro, que fija sus ojos de fe en Cristo y trata de hacer lo imposible? ¿O eres como los otros discípulos en la barca, que a pesar de que amaban a Jesús tanto como Pedro, tenían sus dudas, tenían sus miedos y decidieron quedarse en la barca para estar seguros y no tomar el paso de fe? Aunque Pedro se equivocó y tuvo temor, necesitamos arriesgarnos a vivir eso. Necesitamos atrevernos a vivir en esa realidad que el Señor te dice: yo soy. Yo soy. Pero ¿saben por qué un proceso que Pedro vivió? Dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Saben por qué Pedro, a pesar de que él se había arriesgado a salir de la barca, se hundió? Porque Pedro quitó la mirada de Jesús. Pedro quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitamos la mirada de Jesús, nos empezamos a hundir. Y se genera ese temor en nosotros, porque no estamos conociendo a Jesús. Porque si Pedro hubiera seguido mirando a Jesús, sabía que era Jesús y no le iba a generar temor. Porque, ¿por qué se comienza a hundir Pedro? Porque quita sus ojos del Señor y comienza a mirar lo que estaba pasando a su alrededor. Quita su vista de Cristo y se enfoca en el viento y en las olas. Y ahí es cuando comienza a hundirse. Cuando nosotros nos enfocamos en los problemas y en las circunstancias que aparecen a nuestro alrededor, ahí es cuando empezamos a tambalear en el Evangelio. Ahí es cuando nos frenamos, ahí es cuando empezamos a tropezar, ahí es cuando empezamos a dudar, a tener miedo. Pero necesitamos una vez más recordar que Él debe ser el gobierno en nosotros.
¿Estás caminando en una vida de adoración y de fe? ¿O te estás hundiendo en el mar de la duda, la desesperación y el miedo? ¿Caminas hacia la voluntad del Padre, aún en medio de la tormenta, en medio de los problemas? ¿O solo caminas cuando todo te está yendo bien? Necesitamos separar esas distinciones en nuestras vidas, de saber que aunque en lo malo que estemos viviendo debemos de darle el gobierno a Él en todo momento. El verso 33 dice que es el que a donde yo quería llegar, a donde realmente leí ese versículo y dije, es acá donde debo de trabajar. Entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Y qué hicieron los que estaban ahí, los que no se arriesgaron? ¿Qué hicieron los que no se arriesgaron a salir de la barca? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero ¿saben por qué verdaderamente era hijo de Dios? Porque Jesús fue y le dijo a Pedro, realmente lo salvó de esa situación. Y cuando los que no se arriesgan ven las situaciones de los demás, de cómo salen victoriosos, ahí es cuando verdaderamente ven que Cristo verdaderamente es gobierno en ellos. Ahí es cuando nosotros debemos de ver que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios en nosotros. A pesar de la duda y del miedo, la realidad del otro genera en nosotros un estado de confianza y de fe que nos impulsa e involucra a decir verdaderamente eres hijo de Dios. Pónganse de pie, quiero finalizar. Necesitamos entender los procesos, necesitamos entender la realidad que estamos viviendo. ¿Saben por qué? Porque el pastor nos enseñaba el sábado qué es lo que está buscando el Padre de nosotros. Juan 4:23, perdón. ¿Qué es lo que busca el Padre de nosotros? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué busca el Padre de cada uno de nosotros? Que aunque vivamos lo que vivamos, nuestro corazón tenga una adoración continua. El Padre busca adoradores que sean en espíritu y en verdad. Busca una generación que le adore, una generación que viva y sepa adorarlo. Es necesario adorar al Padre. Es necesario, familia, aprender a adorar al Padre. Salmos 95:1 en la NTV dice así: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Miren cómo dice el verso 6. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz.
Señor, en este momento te ruego, Espíritu Santo, que apartes de nosotros todo estorbo que impide que verdaderamente te adoremos, Señor. Necesitamos oír tu voz claramente. Necesitamos introducirnos en una constante adoración para oír tu voz. Enséñanos a vivir en el proceso como tú quieres que vivamos. Enséñanos a rendirnos, Espíritu Santo, en medio del proceso. Enséñanos, Señor. Porque si tú nos metiste en esta barca llamada Evangelio, enséñanos a conducirnos. Enséñanos a conducirnos en la barca. Queremos arriesgarnos, Señor. Queremos arriesgarnos a ir más profundo, Padre. No somos cobardes. No somos cobardes. Somos valientes. Que por medio de Cristo arrebatamos todas las cosas para que sean rendidas a sus pies. Santo eres, Señor. Santo eres, Espíritu de Dios. Santo eres, Señor. Enséñanos a conducirnos. Enséñanos a adorarte como tú quieres, que es en espíritu y en verdad. Cuando adoramos fuera de la verdad, que sería la mentira, cuando nos armamos de un engaño, cuando nos armamos de una mentira, ahí es cuando realmente no sabemos para dónde ir. Porque ahí es cuando hemos desviado la vista como Pedro. Pero bendita la gracia, bendita la obra de la cruz, que por medio de ella podemos reconciliarnos con la voz de Dios. Una y otra vez el Espíritu Santo te recuerda por qué entraste a la barca, por qué naciste con propósito. Una y otra vez la voz del Señor te empieza a recordar todo lo que eres en Él. Una y otra vez el Espíritu Santo te recuerda que a pesar de todo lo que estás viviendo, vas a salir victorioso por medio de su vida. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Rindan sus pensamientos para poder adorarlo genuinamente. Rindan sus pensamientos para que la adoración sea en espíritu y en verdad. Introduzcan el canto a la adoración genuina. Introduzcan a la oración a una adoración genuina. Arrodíllense